Peixe ñamoñe punuta hina koñane rembiapo ko árape jajépa ha'e hína Guarani 1. Aipota primeramente jajépa ñañokonose'imi ha ikatu hag̃uáicha ñamoñepyrũ jajépa ñane rembiapo ko árapegua ha Guarani 1 ko hína mbykyhína ndaipukúiete ha he'íhina ñande ko contratope ojarekóta ha de lunes a jueves. Upéva he'ise lunes, martes, miércoles, jueves ñande jajotopáva'erã ajépa. Vamos a tener clase de lunes a jueves. Ha opáva'erã el 15. El 15 de septiembre opámava'erã pea la ñane última clase. Así que todos los días jajotopára de lunes a jueves ha opáva'erã la ñane módulo el 15. Mbykyhína justamente 15 días antevoi jaguerekóta. Pehecha porãpa upépe ko pantalla. Sí, profe, se observa bien. Oĩ porã. Ha'ese avei peẽme hína ko programa de Guarani Derecho-pe jajépa mbykymihína ha ome'ẽ ñande puntualmente la ña aprende'arã jajapokuaarã, jajapoporãrã upévahína España ñe'ẽme he'ívahína habilidades. Mba'e habilidades ñande la Derecho-pe jarekova'erã la Guaraníme. Jarekuarã habilidad de hablar, de leer, de escribir correctamente. Entonces, todas las habilidades que nosotros presentamos en castellano también tenemos que presentar en guaraní. Hamba'égui upéva, porque avei la guaraní peteĩ lengua oficial jajépa. Oĩva España ñe'ẽ ykére. Es una lengua oficial así como lo es el castellano. Entonces, el ciudadano se puede expresar libremente en guaraní o en castellano, en forma oral, en forma escrita. Ikatu jajépa. Jajaikuaaháicha hína pe último censope oarroja ñande peteĩ cantidad de más del 80% de la población paraguaya oñe'ẽva, ontendéva jajépa guaraní ñe'ẽ. Quiere decir que en nuestra población mayoritariamente maneja el guaraní. Pero ¿cuál es el guaraní que tenemos que manejar en derecho? El guaraní que tenemos que manejar es el guaraní paraguayo, el guaraní que se habla habitualmente y no ese guaraní academicista que estudian los docentes, que estudia aquel que va a ser, por ejemplo, profesor de guaraní o licenciado en guaraní. Nahaniri. Ñande ñañe'ẽva'erã ha ñaikumbýva'erã pe guaraní paraguayo, así como habla la gente. Eso dice en la parte legal, ¿verdad? En lo que es la acordada con el Poder Judicial, cómo se va a utilizar, qué modalidad de guaraní se va a utilizar. Y es el guaraní paraguayo. Entonces, van a ver cosas que nosotros vamos a poder traducir al guaraní. Van a ver otros donde vamos a utilizar el préstamo, tena yaipuruta la yopará, tena la yejeá. Ayepa. Porque antes shendaikatumo hay ayepa a traducir, por ejemplo, fiscal. Jaja, etamante. O ujina fiscal. Tena katu y katuja namope o caray fiscal. Va ella para caray fiscal. Para no traducir. De repente también podemos encontrar la traducción. Hoy día tenemos también diccionario judicial que ya se lanzó de lengua guaraní, que es del profesor Silva. Pero también el guaraní nos da a nosotros la potestad de poder
nosotros mismos crear nuestros vocablos por neologismo, nuevos vocablos a partir del uso de diferentes raíces. Por ejemplo, ¿cómo se va a decir violencia doméstica? Ella y catuya es por unión de raíces. Y catuya es ayepa yahei o gapupewa. Yahei, que viene a ser maldad o violencia, que es una raíz. O gapu, que es otra raíz. Entonces se une y se forma. Pero y catunte a veisha es ayepa. Ayujina ha denunciado oikoa peten violencia doméstica oikoa cuecheroga petena oikoa ese vecino pejayep. Entonces no justamente tengo que traducir, porque ¿qué pasa cuando yo traduzco totalmente y utilizo vocablos que no están en la verba habitual de la gente? No ni entendéis. Hashengo aikoteme la oinjanwa la comunicación. Ñeño entendé. Pesheja Eva, pendeche entendeana, hashe entendeana, pende pellea sheve. Si no existe ese entendimiento, no hay comunicación. Así de sencillo es en cualquier idioma. Ustedes y yo tenemos que hablar un mismo idioma o si no, no nos entendemos. Shañe en guaraní me baite, pena peshe entendemos ahí. Entonces, yaipuru vaina peyo para o ingina la ñanene tame. Ese es el que utiliza mayoritariamente la gente, no es el guaraní academicista. De hecho, que también tenemos que ir haciendo traducciones, formar nuestro glosario de algunos vocablos jurídicos, ¿verdad? Pero no es que todo tenemos que traducir. Si hay parte que no podemos, upechano yaipuruta, veis la préstamo y mimi. Hañeñe, esta la yo parape, jala yeje ape. Bueno, hoy pa, jínate mimbo eje y seba, algunas cosas, o por anduceba. Daipori papá ebepe y cuasea pe por anducea co primer día de clase, ante ñeñe pinula contenido mismo de la materia. Profe, ¿Sí? buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Será que se podría grabar las clases? Y está siendo grabadas las clases. Acá no figura, profe. Todas las clases son grabadas. Una vez que se graba, se termina la clase, yo voy a alzar y va a decir ahí en una dirección de URL que va a estar en YouTube las clases grabadas. Todas las clases bueno, yo grabo. Dale, profe. Sí. Gracias. Entonces ustedes tienen la oportunidad de volver a mirar, de retroalimentar, o si hay de repente personas que no están ahora, entonces pueden verlo después. Entonces con ese objetivo se graba todas las clases. ¿Hay otra persona que quiere preguntar algo? Profe, el tema de la fecha de la parcial y la final y esas cosas, usted nos va a pasar después, ¿verdad? Sí, voy a poner en la plataforma, pero yo ya les dije que el examen final es el 15. Va a ser, sí, entonces ahí el 15. Y en la parcial usted va a poner ahí en la parcial es el 8. El 8 de septiembre. Bueno, profe. 8 de Gracias, septiembre. profe. Sí, pero de hecho que también vamos a ir haciendo actividades de proceso. Sí. Porque nosotros, nuestro módulo tiene que tener, ¿verdad?, 3 componentes de evaluación, que son el trabajo práctico, la prueba parcial y el examen final. Entonces, nosotros tenemos que tener un trabajo práctico de 20 puntos, un examen parcial de 30 y el examen final de 50. Entonces, nosotros vamos, una vez que completamos ese trabajo práctico de 20 puntos, también vamos a ir haciendo otros trabajos, ¿verdad?, de proceso que tengan puntaje. De hecho, yo les voy a estar dando ejercicios también que ustedes tienen que hacer, que son de retroalimentación.
Como por ejemplo, hoy al terminar la clase ya está en la plataforma un Word con el ejercicio. Pero te envía poner ya vaina. Upeando huere como hay puntaje. Pero por ejemplo, mañana a lo mejor ya les doy un trabajito con puntaje y vamos sumando. Y eso ustedes a través de la plataforma también van controlando. Y cualquier duda me van preguntando aquí en la plataforma o me preguntan en el grupo de WhatsApp sin ningún inconveniente. Muy bien, entonces en las fechas ya está determinado, ¿verdad? Que la fecha final es el 15 y de la prueba parcial es el 8. Bueno, como les decía, guaraní meningoñe me eñandebe co derecho pejayepa, ya cuábana, ya escribí cuábana, ya lee cuábana, ya cumbúbana, jayepa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tener habilidades de leer correctamente, escribir correctamente, de comprender textos orales y escritos. Upeaje y sejina, cuando yo leo, entendeban a la lea guaranime. Cuando yo le escucho a una persona que se expresa en guaraní, entendeban a beipeja eje iba. Eso quiere decir, esas son las habilidades. Y para tener esas habilidades, lo básico es conocer 4 reglas en el guaraní y que están dentro de nuestro programa de Guaraní 1, que son las 4 reglas del guaraní para saber hablar, leer correctamente en guaraní. Y hoy empezamos, por supuesto, con la primera regla. Pero para introducción, ¿verdad? Acá tienen ustedes las reglas, ¿verdad? Del guaraní. Guaraní ñe epucuaje iñandebe. Reglas ortográficas. Haikatu boyoyajacuera. Entonces, reglas ortográficas son estas. La primera, regla de la monofonía y de la monografía. Upeajina guaranime hayepa yae puteí hataiteín boyoyaja. En la segunda regla, regla del acento tónico. ¿Cómo se acentúa en el guaraní? Muandujepu atambo yoyajajina upea guaraní. En la tercera regla tenemos también algo peculiar del guaraní. Ayepa, la acentuación nasal. Muandujeti wambo yoyajajina upea ya guaraní. Y finalmente, en la regla 4 tenemos la regla de la polisíntesis. Ñe epejetai purumbo yoyaja. Es la regla del uso de las partículas y las posposiciones en guaraní. Entonces son 4 reglas que nosotros tenemos que manejar. Y hoy, por supuesto, comenzamos con la primera regla, que es la regla de la monofonía y de la monografía. Mono, que quiere decir uno. Fonía, que viene de sonido. Mono, dijimos uno, y grafía, ¿verdad? Que viene de letras, de grafemas, de graficar. Entonces, esta regla en guaraní se llama puteí hataí teín boyoyaja, regla de la monofonía y monografía. Eso quiere decir que hay un sonido, ¿para qué? Para una letra. Un solo sonido para una letra. Y ustedes realmente sé que ya manejan esta regla porque son egresados. Y bueno, el guaraní ya hace bastante años, ¿verdad? Que está en nuestro currículum de la educación paraguaya. Así que no es nada nuevo. Por ejemplo, para ustedes, esta presentación de las 4 reglas. A lo mejor no saben el nombre de las reglas, no hace falta que sepan, pero el contenido sí lo conocen y lo manejan. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la primera regla? Apeñandeya y cuabaena, que guaraní me oinjajina, 33 letras.
Jaumi 33 letras orecojágina 33 sonidos diferentes. No hay ni un sonido que se repite, como por ejemplo pasa en el español, cuando hay sonidos similares que nos confunden. Por ejemplo, me confunde el sonido de la B corta o V con la B larga, porque sus sonidos son similares, para no decir que son iguales. Lo que Profe, pasa también con la S, con la C, con la Z. ¿Sí escucho? sinceramente hablando, profesora, Sí. yo es la primera vez que estoy escuchando eso. Nunca jamás escuché en la vida. El tema de las reglas te estoy diciendo, por el tema de las reglas. A lo Ah, mejor, sinceramente, yo creo que, y no sé, a lo mejor puedo hablar por mí solo, ¿verdad? No sé si los otros sí. compañeros entienden súper bien, ¿verdad? Pero creo que va a ser un poquito más Yo complicado también para más o el menos que no entiendo. sabe. Y bueno, pero como es algo que manejamos, entonces ustedes enseguida, como yo les digo, no hace falta que ustedes sepan que esta regla se llama de la monografía y la monofonía. Solamente lo que me interesa que ustedes manejen el contenido. ¿Y cuál es el contenido? Que hay 33 letras dentro de nuestro alfabeto y que así también le corresponde un sonido a cada grafema, ¿verdad? Por eso se llama puteí, hataí, teín, boyoyajá. Un sonido para cada letra. Y acá ya tenemos, nos dice, el alfabeto guaraní, que en guaraní se llama asheguetú, por las primeras letras que se usa, ¿verdad? A, she, ge, ¿verdad? Y tu, por, ¿qué significa en guaraní? Tu es un conjunto de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, decimos mandiotú y es un conjunto de cultivo de mandioca. Abatitú hay hay un cultivo de maíz, por ejemplo. Entonces, por eso viene a Shegetú. Dice que consta de 33 letras o grafemas. En guaraní, ¿cómo se llaman las letras? Se llaman taí. Esta taí quiere decir letra. Cada letra o grafema taí representa un solo sonido o fonema, taipú. Peteí taí o huerecoa era peteí taipú año. Y cada sonido o fonema taipú se representa por medio de una sola letra o grafema, taí. El alfabeto, ashegetú, guaraní no existen letras mudas. Peante ñande yaikuana la primera regla pe. Ya escribí pona jangua pe guaranime, hañamoñe pona jangua guaranime. Oija, 33 letras, ja que a cada letra o corresponde japetein sonido. Va ella para allá es ayepa guaranime alfabeto, ya es ashegetú, va ella para allá es letra, ya es hataí, va ella para allá sonido, ya es taipú, umía, yaikuaba en ayahawa, yepa. Ape ya huereco co alfabeto guaraní. Ja evagina guaraní ashegetú, o guaraní ñe ashegetú, ayepa. Ashegetú guaraní aveiupe, ya veí catupe to página umi cuatiañe en guerape. Ja ya huereco hina ape. Peñemoino pe y papá, pe contano, como se dice en un yo para, ¿verdad? Petopata hina apeo hija 33. Jaco a cada uno huereco sonido diferente. Ni uno doye repetir. Doi coipe oikoa España ñe m, jayepa. Ya huereco ape, por ejemplo, primera letra. Amo ñe eta jao, jape henduta, jayepa. Ya huereco a, she, e, ge, ñe, ñe, upehina. Ge, i, ye, que, le, me, mbe, ne, nde, ngue, nte, ñe, o, pe, re, re, se, te, u, ve, puso. Ja'ápe pe ipapáno jajepa pe contáno
Petopata. 33 sonidos para 33 letras. Hapeñeme'ẽro hína en cuenta, hajepa peche amoñe'ẽo ahávo, hajepa mba'éicha amoñe'ẽ ahávo. Umi ha'éva hína vocal, Profe, mba'épa. el puso entonces se considera una letra dentro del guaraní. Claro que sí, es una letra. Y vamos a ver enseguida la clasificación. Gracias, profe. De Profe, nada, es una consonante. Ustedes tienen que darse cuenta que en el sonido hay algunos sonidos que salen por la boca, otros sonidos que salen por la nariz, por la boca, otros exclusivamente por la nariz. Entonces, acá tenemos una clasificación que vamos a ir viendo. ¿Cómo se va aplicando estas reglas? Va, ella para purú yajabo como yo yaja. En el alfabeto guaraní existen 12 vocales. Mi permiso, profe, vocal antes de hina continuar. era guaranime pu ae. Pu ae es una vocal. Pu que viene de sonido y ae que es de solo. AE quiere decir solo en forma individual. Entonces la vocal es aquella que puede sonar sola, que no necesita de otra. Las cuales, ¿verdad? Hay 6 que son orales y hay 6 que son nasales. Creo que alguno de Grabamos, ahí ustedes de clase, tiene... profesora, por si acaso. ¿Cómo? Grabamos, ahí de clase. Oye, graba en la clase. A pesar de escena, dorecoila de punto rojo. No se graba en la PAP. Es ya pape pantalla. Sí, ahí ya, vea así de ahí ya. Upea oye graba, japea upe ya upi YouTube, jamo IPM plataforma pe haikatu pe ya. Ah, bueno, gracias, Mante. Upea ui. Oíno algunos hina y micrófono reco abierto, por favor, pembotumi. Y katu jamo ese ñeño entende por nave. Ja, pe por andunte yepi porque y katu jamo esa oñe hendu por nave. Bueno, ya haré y se hayepa. Ape ya es hina hayepa que guaranime ya huere coja 12 vocales. Umiawi, umi vocal jerajina pu ae. Ha umiawi oíjina 6 ha evajina vocal oral pu ae yurugua. Pu ae viene de sonido solo, pu sonido, ae solo. Se puede pronunciar sin que le necesite a otro como una consonante. Para upear la vocal era pu ae. Yahuereco a, e, i, o, u, umiaja ejina orales. Jaupe yahuereco nasales, umia ose, japujina ñanetinupi. Yahuereco a, e, i, o, u. Jaupe peña completa hina los 12. Yahuereco. Ape yahuereco hina ba echa pa iñambue. Hayepa pe yaipuru no pepu ae yurugua, hayaipurura mo pepu ae tingua. Yaipuru no ñande yahechape primera palabra pe, pytaje iupepe. Va eje ise upea España ñeeme, pyta o guerajara mo pe vocal a oral upea he ise talón, pyta. Haikatua veí del verbo quedarse, pyta, pyta. Hayepa. Haupei pyta o guerajáramo pe a hayepa nasal upeaje y cerroco. Hape hechapa mba'éichapa iñambue hayepa peje y seba hayepa hina upepe. Pyta ha pyta. Uno quiere decir talón o quedarse, del verbo quedar, o color rojo. La misma cosa ocurre con la siguiente palabra, o qué. Ma o que él duerme. Ha ñamoíramo pe e nasal e heita. O que jaupepe hei puerta. Akü quiere decir, ¿verdad? Que está inmaduro. Akü.
con oral. Hayaero akü, tena yajaino akü, upea heisejina que está mojado o húmedo. Entonces, para que vean ustedes la diferencia semántica que hay cuando usamos una letra nasal o una letra oral. Bueno, nosotros teníamos 33 letras y 33 sonidos. Vemos que acá clasificamos de que hay 12 vocales. Oíjina hayepa, va ella ya el número 12. Ñandejina guaraní me la ñane sistema para contar jina yahuereco. Peteí mocoin bojapı irundu po upea 5. Irundu haupei po upea 5. Haupei 6 poteí. 7 pocoin. 8 poapı. 9 porundu ha 10 pa. Upea ya nomba ella ya está 12. Ya esta hina pa coin. Hayepa pa coin. Ha 33 va ella ya esta. Va ella que ya Vos aprendí. No, 3 veces 10. Entonces bojapu pa, bojapu. Ese es 33. Bojapu pa, bojapu. Haika tu ya corta ahí guaraní, men bojapu pa pu. Entonces 33. Bueno, vemos que acá al sacarle los 12 tenemos acá 21 letras. Hembuñan de 21 letras. Tena abei tai. Umia ja ejina ya eva jina guaranime ñambojero vagina pundie. Pu de sonido. Indie que es con o acompañado con. Entonces significa que la consonante necesita de otro para tener sonido. No es como la vocal que tiene sonido por sí sola y por eso se llama pu-ae. La consonante necesita de otro y por eso se llama pundie. Por eso cuando yo pronuncio las consonantes acompaño con la vocal e. ¿Y cómo se pronuncian? Siempre acompañado de la vocal e. Haeta she, le, se, siempre acompañado con la vocal e. Con excepción, ¿verdad?, de la consonante glotal, que tiene un nombre propio que es pu o también puso. Nosotros le llamamos puso, ¿verdad? Y según los estudiosos de la lengua también tiene sonido en la glotis, pero sirve para cortar el sonido. Por eso se llama puso, de cortar el sonido, de so de ñemondo jo, ¿verdad? De las 21 consonantes, 8 son consonantes nasales. Entonces, otra clasificación más. Tenemos 12 vocales, puae, yahuereco, 21 consonantes, pundie. A consonantes, ayepa, ya eta o ve, ña pronunciata o ve, ña pronunciará acompañado con la vocal e. Jaumi 21 aputewi yahuereco, 8 que son consonantes nasales. Heiseumiejina y pu, ñanetinupi, ayepa. Discriminados de la siguiente manera. 4 son consonantes nasales plenas, upea heisejinape y pu, completo y te o señanetinupi. Ja 4 heiñande que consonantes nasales, seminasales, upea heisejina ñande que su sonido sale mitad por la nariz y mitad por la boca. Upea heise. Ape yahuereco hayepa yaheshahangwa. Umi consonantes nasales plenas. Pe ñande ya ebove hayepa ña pronunciabo ve. Pe sonido o sea hina ñanetinu piete ha ejina. Ñe. Pe ye que pende pe joa vei. Me. Ne. Ñe. Con aja ejina consonantes
nasales plenas, heisehina pe ipuove, ñanetin upiete oseja. Ha seminasales upea heisehina que mitad oral y mitad nasal hayeba. Upea yaguareco. Mbe, nde, nge, nte. Son consonantes orales pe akatujina y pu oseñan de yururu piete. She, ge, he, ye, ke, le, pe, re, se, te, u. Ko aja ejina ñande yururu piete ose pe hyapu hayepa. Hapeixa oye clasificajina ko primera regla pe ojo pe achegety. Pe aja ejina la yaikuaa porã vara ikatuove ñande ñamoñe'ẽ ani ja'e pe J reheja'e J térã pe C reheja'e S hajepa. Ñande jaipurúva'erã pe héra ojepuruháicha Guarani ñe'ẽme. Ha upéi jaguerekóhina los digramas. Peahina cotera hayepa digrama viene de dos. Ha peahina guaraní me la digrama ya e pundiekoi. Pundiekoi quiere decir que es pu de sonido, die que es acompañado y koi viene de dos. Entonces, para que ustedes vean cómo en guaraní también se forman los términos. Acá hay tres raíces, pu, die y koi. Pu que es de sonido, die que es de compañía y koi que es de dos. Entonces se forma ahí un término que es pundiekoi que significa digrama. Es una letra compuesta. Si ustedes ven, por ejemplo, she, be, de, nge, nte, re. Son letras compuestas, pero tienen un solo sonido y porque son compuestas se llaman digramas, consonantes dobles o letras compuestas. Estas consonantes, ¿verdad? O digramas dobles o compuestas son inseparables y constituye en el guaraní una sola letra y por ende un solo sonido. She, be, de, nge, nte, re. Entonces, una sola letra, un solo sonido. Peteí taí, japeteí taipu año o huereco. Cuando se forma o se va a separar en sílabas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se separa en sílabas? Vamos a ver acá, Techapuna dice. Por ejemplo, camb lleva un digrama. O guarajajina pundiekoi mbe. Va ella ya separata. Ka mb. Hayepandai katuñan de ya separado hina camb. Upea hina petein separación esta hina España ñe'ẽme. Ape hinandai katui ya separa pembe o yohewi. Upea petein sonido año, petein tai año. Hayepa. Kambushi. Upeishano. Va ella ya separata hina kambushi. Haupeisha. Oye purujape huive hayepa. Cuando se hace sílaba, se forma con la vocal que le sigue. Porque en el guaraní no hay sílabas inversas. Entonces todas las sílabas son directas. ¿Qué quiere decir eso? Consonante, vocal. De esa manera se forman las sílabas. No hay, por ejemplo, como hay en el español, ¿verdad? Una vocal y después consonante. No son sílabas directas, que siempre es consonante y vocal. Muy bien, ahora vamos con la consonante glotal que se llama pusó, que es también una consonante y es de uso intervocálico. Va eje y seupea yaipuru vaena entre dos vocales. Daikatuisha amoi pusó entre una vocal y una consonante. He imañan de intervocálica o juana dos vocal butepe. Ha abei porque la guaraní me yarecó sílaba directa. Ha es huella PM. Ha entonces
puso y consonante, entonces mandi o formata sílaba con la vocal que le sigue. Ayepa. Yei purujape huye puso. He iñande ape. La consonante glotal puso es una consonante de uso intervocálica, es decir, solo se usa entre vocales. Forma sílaba con la vocal que le sigue. El uso del puso crea diferencia semántica de un significado. Y katushena moiri chupela puso, hao significata otra cosa, ayepa. Por ejemplo, APG y petechapina, que son ejemplos, qua, UPPGI, qua. Va es hina qua, upea hina agujero, tena veika tuya hoyo. Hashe amoiro pe puso entre la vocal U y A, heita hina Q, A. Porque la consonante glotal puso sirve para cortar el sonido. En el guaraní nosotros mucho sonido tenemos que necesita ese corte, como por ejemplo ka, so, o, ¿verdad? Todo eso donde le damos ese corte utilizamos el puso. Ku, a es cintura, hakua, agujero. Entonces hay una diferencia semántica muy radical. En el siguiente ejemplo, bo-i. Bo-i. Picar o seccionar algo, ¿verdad? Hambo-i, ba-i, desvestirse o desnudarse. Eñembo-i. Upependayay puru puso. Hape otro bo-i. Entonces suelta el sonido. Upea hina hae pe puso hayepa. Haape yaguareko hina umitai. Doye puru iba guaranime hayepa. España ñe'ẽmente ojepurúva. Ko'ág̃a he'i ñandéve hína pe ñande Secretaría de Políticas Lingüísticas, ñande Academia de Lengua Guaraní, oĩ hína en funcionamiento he'i ñandéve hajépa ikatuha ñande ñaikotevéramo jaipuru umitai España ñe'ẽgui. Mba'ére porque oĩ hína palabra ja'éa guaraníme ha oipurúva umi letra. Ha oĩ 3 letras he'ia ñandéve. La F, la L y la D. Entonces umía y catuya y purú ñande en préstamo, pero no forma parte de nuestro alfabeto. Mba'ére porque hay palabras, por ejemplo, muy arraigadas en el vocabulario del paraguayo que dice, por ejemplo, y fifiete la profesora Mirta. Mba'é hice hina fifi. Upea hice hina que demasiado ya so pipi cucú, ¿verdad? Bueno, fifi. Upea hina peteiñe oye purúa pe coñaneretame hayepa. Ha debe, vale, otro ahí. A debe chupé. ADB chupé. Entonces por ahí también como préstamo la D. Ja oí ahí pe ye. Antes ayepa ya ayumingo inala shemoto pe ja allanta. Allanta. Entonces son vocablos de uso cotidiano del paraguayo, entonces se usa como préstamo, pero no forma parte de nuestro alfabeto. Nosotros tenemos 33 sonidos para 33 letras. Y acá tienen los sonidos, cómo vamos reemplazando. Por ejemplo, nosotros en el castellano tenemos ka, ke, ki, ko, ku. Eso reemplazamos nosotros con la letra ke del guaraní. Ka, ke, ki, ko, ku, k. Ya es agua que era na, que wa, koba, que su, o que. Umisa. Ha apeya huereko hayepa ko avei. Pebe larga pamba ella pe sonido va ella paña reemplazar guaranime. Hayepa. Ya es agua viru, bosa, viro, o verá, o bebé. Va ella paña reemplazar pe sonido de za, se, si, zo, zu. Castellano pe ña reemplazata hayepa guaranime con la letra C. Pe anda jera y S. Jera
C. Ya es hangua zapatú, ososopá, guasú, sybá, sy. Ha'ápe jaguereko jajepape sonido ya, del castellano. En el castellano, ¿verdad? La J tiene su sonido. Ja, je, ji, jo, ju. ¿Y cómo reemplazamos eso en el guaraní? Lo que necesiten ese sonido ya es ja, je, ji, jo, ju, j. Jesá, ojo, jetymá, ojupi, jová. Y el sonido del castellano, que es ya, ye, yi, yo, yu, entonces reemplazamos con la Y del guaraní. Ya, ye, yi, yo, yu, y. Ayepa, yaguareté, yivá, yoguá, yurú, mainu, mandiyú, pecha, yaipurú, yajao, ayepa. Ma este copa, esa capa, oípa peporanduceba, yajendumique, oípa peporanducea. Ya llegué a Maite, profesora. Ajá, ni profe, y por ahí creíla. Hoy ponete ahí con el TP, profesor. Bueno, peango jaeco árabe jayepa. Pea ja es la regla 1 del guaraní. Japea ñandeya y cuaana, jañamanejana. Va eupea jeise, ñandeya y cuaante ana. Cada sonido de la letra. Mi 33 sonidos ya y cuaporana, janaña confundir y vaina. Ñañe eta ove, jayajaita ove. Peñañe eta ove, donde hay por iguasuyo y problemas, jina, porque ñande ñañe evoila yo parape. Pero la problema oñe presenta ñande yajaita bove. Jañande gopea con ñane idioma oral y escrito a veis, jayepa. Yay puruana, yajai janwa. Porque, no sé, por ejemplo, en una declaración judicial ante una autoridad competente, la persona que quiera declarar en su idioma, en su lengua o como a él le parezca, tiene todo el derecho de hacerlo. Hañandemba eñas enduros y nañay cumbugana, haikatua isapu antes ya jai, pero ea o putajanwa petei documento. Entonces se utiliza en ambas formas, ¿verdad? Oral y escrita. Hoy hina hayepa pe sesión 1 pe pejechano pe yahuereko hina upepe hoy hina momento de cierre pe. Bueno, antes ya se sabe momento de cierre pe yahuereko ape peñangueta janguaje pe hina petei artículo petei y catúa pende peñemindu uimíjese para que ustedes lean y después puedan comentar en este foro. Entonces, leen este artículo y comentan en este foro. De esa manera también voy a mirar un poco las personas que están presentes en la clase, ¿verdad? Entonces, leen y comentan en el foro. Ustedes tienen toda esta semana para comentar dentro del foro. Bueno, acá donde dice Boyoyajapeteinja tienen el material que yo he presentado, UPPP Huerecojina, para volver a mirar. Acá donde dice clase sesión 1 es la clase que estamos dando ahora y ahí abajo yo les voy a poner una URL igual a esta que les va a llevar directamente a la grabación de la clase. Jape pembohueyuta pea cotarea jape yapota. Pea cotarea hina dohuere como hay witi puntaje. Pero pe yapota jayepa y katujanguaisha pe jeshamba este copa peime jape ipuru pe yajesha cueco pujare. Apemba ejina petei jape hei. Peyeta petei maitei ne inundive. Ñe eyovaipe. Pea yapota con eno. Hayepa con eno ya yo topao ve. Petei tei sheja eta jao penderera japende peyeta sheve. Peñe eyovai hei sejina diálogo. Entonces ustedes
con un compañero se eligen libremente o yo les elijo y ustedes van a decir, peyeta petei maitei. ¿Qué quiere decir eso? Que van a decir, van a hacer un saludo en guaraní. Hamba ella gina la saludo. Y catuya de diferentes horas del día tena pujare cuegua, va ella pan de pujare, y porante, de picomba y sanderera, xexerera mirta, jande, upeixa maiteire jeguaja yepa de saludo. Mokoi jape hei. Pemoñe epeje, jape mbojasa España ñe'ẽme ko'ã ñe'ẽ oñembohysýiva ko'ápe. Mba'e he'isepéva. Pemoñe'ẽpehe upéva he'isehína separen en sílabas. Pemoñe'ẽpehe. Separen en sílabas. Jape mbojasa España ñe'ẽme. Por ejemplo, ápe he'iche michĩ. Mba'éicha upéva. A separata en sílaba. Mi, shi, ayepa. A separata en sílaba. Ape aguereko mi shi. Hamba eje ise upea España ñe'ẽme. Ba eje ise mi shi. Ma poikua. Chico, pequeño. Chico, pequeño. Pequeño o chico, ¿verdad? Jape ape yapota pejo. Por cada uno. Va por ejemplo, ape primero y tema y areco en cuenta, aguereco hina pete y digrama. Ja eva hina pundie coin, she, pea hina andai katui, oye separado yo jewi jayepa. Un mía oñe me dija hina con ejercicio. Jape ape mojasata cada uno España ñe va epa heise. Upei, bojapu jape hei. Peipuru umi ñe'ẽ. Pemoñe'ẽpehe va'ekue pejapo hag̃ua ñe'ẽ joaju. Ko'ápe jaguereko heta ñe'ẽ ko'ã pemoñe'ẽpehe va'ekue. Todo esto que separaron en sílaba, ustedes van a usar para hacer oraciones. Por ejemplo, Isha'i, Ho'ysã, Coca arujo en samba, ja isha inche camisa. Entonces yo en una oración ya utilizo varios vocablos. Entonces, peyapota pejo, peipuruta, con abas ayepa peyapo hanguañe eyuayu, oraciones. Upei, pehuereko, irundja, apegatuje y peyapoñe endu. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a formar un pequeño glosario o vocabulario. Apeje iñande, boejacoture jegua, vocabulario de la sala de clase, por lo menos 5 vocablos. Va en la sala de clase pe yaipurúa. Por ejemplo, yaipurú pizarra, pupitre, yaipurú borrador, marcador, umía pamba, esa ya es guaraní. Hoy alumno, hoy maestro, mi apamba, ella ya es básico, por lo menos 5 de eso. Jape moyana guaranime. Por ejemplo, pupitre, ella ya es pupitre. Guaranime. ¿Más por cuál? ¿Apucá no es, profe? Sí, apucá es silla. Pero el pupitre tiene una peculiaridad de que tiene también para escribir, jaupear ejera, apucá ahí. Unión de dos. ¿Va ella? Apicambo yo ya no lo algo así. Apicajai se llama. Apicajai. Bueno, entonces 5 vocablos de la clase van a poner ahí. Upeije iñande arapoco indure jewa. Arapoco indú quiere decir semana. De la semana. Vocabulario de la semana. Va ella ya es domingo, va ella ya es lunes, martes, con pejaita pejope. Ustedes pueden imprimir esto y ir haciendo a mano, ¿verdad? Que les va a ser más fácil. Upei, apeje y yasure jewa. Yasú son los meses. Arapoco indú es la semana y yasú son los meses del año. Va ella para allá es enero, va ella para allá es febrero. Cuando vamos a hablar de días, ¿verdad? Entonces siempre para decir los días empieza con
ara. Por ejemplo, domingo es el primer día, entonces se llama aratei. Peaja ejina aratei, de 1. Lunes va a ser, el segundo día va a ser ara coin, y así va a ir cambiando. Los meses del año siempre va a empezar con la palabra yasü. Por ejemplo, el primero va a ser yasü tei. El primer mes, enero, va a ser yasü tei. Febrero va a ser yasü coin. Y así voy a ir cambiando. Upeya huereco, vocabulario ara yerere jeguá, que son de las estaciones del año. Va ella para allá es primavera guaranime, va ella para allá es otoño, verano, invierno. Umia pejecata na peikuaino. Hasa pues antes hina oivo hina ñanderoga guacuera oikuaaba hikatua ñanepytyvõ. Ha upeya huereco papykuéra rehegua. Como ustedes saben, la base de nuestro sistema numérico en guaraní es hasta po. Peteĩ, mokõi, mbohapy, irundy, po. Upeaja ejina po, que viene de la mano y que tiene 5 dedos, ¿verdad? Upea 5. Hasei, jaeta ejina, todo junto. Poteĩ, pokõi 7, poapy 8, porundy 9 y pa, de que terminó la mano, es 10. Pa, de opa. Ahí es 10. Haupei. Va, ella ya está 11. Ya está 10 más 1. Lleva pa, teĩ. Todo junto. Pa, coin. Y así sucesivamente. Y después, por ejemplo, cuando vamos ya a las decenas, ahí ya usamos la multiplicación. Ayepa. Da ya hemos ahí hina, ya está hina 2 veces 10. Upe ya no ya está mocoin pa. Upe a 20. Apen va 35, va ella ya está bohapy pa po. 35, todo junto. Bohapy pa po. Y así sucesivamente van a ir formando algunos vocabularios. Esta es la tarea que les dejo, ¿verdad? Sobre el cual vamos a estar seguramente hablando nuevamente mañana, y en base a eso ustedes me van a hacer las consultas que necesiten. Cualquier consulta me pueden hacer también en el grupo de WhatsApp. Ko'ág̃a pa oĩpe poranduseva chéve. Profe, ¿esa tarea se entrega mañana? Esta tarea no se entrega, es para practicar. Esta tarea mañana socializamos en clase. Ndere yapota ko'ág̃a, por ejemplo, ndere ko tiempo, porque pea opata imagina koñane encuentro. Haupepe nde yapota mapea ko tembiapo. Ha ko'éramo ñañemongetáta peare. Che ha'éta nde Ana Beatriz Valdés. Eremi che mba'épa ndere japóra épe tal númerope. Haupéicha yapota jahao. Gracias, profe. De nada. Ambuepa oño por Anduse Vega. Daipori Roma veo por Anduse Vega, entonces APB acortata pea con clases ayepa a Jupitan ahí te la grabación. Ha oimero pe por Anduse H grupo de WhatsApp y catupe por Andupe jo. Ha y catuno pe mañana y la clase de an pe yapota o pe jo pe tembiapo o yerure va pm va epa peye o imponapa Hoy ponete ahí, profe. Hoy por ahí, profe. hoy ponao pecha no ya yo papá llevita con éramos 19 horas pea con plataforma Rupibe. Profe, ¿Sí? y Catupa se aplazante más con Ana, profe. Va, eres pico. Ayer ya está el año que viene. No, ani que tío pecha. Peango peja Bueno, zapana, pe porque ya pota ya jao tarea, ape ja ñeñeja ata ya jao ñondiepa. Ani peñemo. Bueno, añeja maiteta. Bueno, añeja maiteta, pues. Gracias, Mateo. Ñeño putu bombata.